y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo un poco más teórico en el que voy a hablar de las diferencias técnicas y estéticas de los diferentes tipos de realismo que existen. Estos son el realismo académico, el fotorrealismo y el hiperrealismo. Yo voy a hacer una separación muy marcada entre estos tres tipos para que se entienda mejor, pero evidentemente hay zonas grises donde se pueden entremezclar y hay artistas realistas cuya obra es difícil de catalogar en alguno de estos estilos porque se alimentan de diferentes características de los tres. Las diferencias van desde la intención del artista, el resultado que busca, hasta los medios que utiliza durante el proceso de la obra. Resumiendo mucho, digamos que el realismo académico se basaría en representar la realidad tal como la percibe el ojo humano. El fotorrealismo consistiría en imitar una fotografía lo más fiel posible, y el hiperrealismo es representar algo como si lo estuviéramos observando con una lupa para ver cada mínimo detalle, que el ojo no percibiría a simple vista. Vamos a empezar hablando por el academicismo. Este tipo de realismo es el más antiguo, que se desarrolla durante los siglos XVIII o XIX, y que lo que busca es la belleza clásica tanto en sus composiciones como en el tratamiento de las formas. Lo que se pretende en el academicismo es reflejar la realidad de un modo objetivo. La diferencia importante que tiene con estos otros dos estilos realistas es que busca representar la realidad tal y como la percibe el ojo humano, y no una cámara fotográfica. Bueno, el ojo y la cámara captan las luces, los colores y las formas de una manera distinta. Por ejemplo, cuando el ojo enfoca en una zona que está iluminada, digamos que el ojo se regula para que la luz no le deslumbre y entonces capta menos luz, ¿no? Para poder ver todos los detalles en la zona iluminada. Entonces, mientras está enfocando en la zona de la luz, lo que sucede es que en las zonas donde hay sombra deja de ver detalles. Por un lado, los bordes se difuminan en esta zona de la sombra, por otro, los tonos lumínicos y cromáticos se simplifican, etc. Es decir, que mirando la luz, en la zona de la sombra vemos muy pocos detalles y matices lumínicos y cromáticos. Y al contrario pasa lo mismo. Cuando miramos en la zona de la sombra, el ojo vuelve a adaptarse para captar más luz y entonces la zona iluminada se va a quemar, es decir, que vamos a percibir menos tonos y van a ser pues más tirando a blancos, ¿no? Otra cosa es que también el ojo percibe los colores de forma diferente. En general percibe más matices de color que la cámara fotográfica. Y también cuando estamos observando algo del natural en vivo, no vemos muchos detalles pequeños, sino que vemos los tonos lumínicos y los tonos de color en una forma más simplificada. Entonces, traduciendo esto al dibujo y la pintura, lo que se hace con el academicismo es centrarse en la forma general y en las relaciones de luz y de color simplificadas. El realismo académico no busca el realismo a través de añadir todos los detalles posibles, sino que se interesa por la impresión de las zonas generales, tanto a nivel formal, lumínico y cromático. De hecho, el impresionismo, que de ahí viene el nombre, ¿no?, es heredero directo del realismo académico. Los primeros pintores impresionistas fueron alumnos de pintores académicos. Lo que pasa es que, bueno, fueron simplificando cada vez más las formas, luces y colores, pero la base es más o menos lo mismo, la misma intención y el mismo proceso de observación. También al inicio del academicismo se solía esconder el trazo del pincel y del lápiz, pero esto evolucionó durante el siglo XIX, permitiendo ya a los impresionistas una pincelada más suelta, ¿no? Imprimiendo la huella del autor en la obra. Entonces, los pintores académicos pintan del natural mayoritariamente, o al menos es una característica de su origen, ¿no? Y su proceso consiste en construir desde la abstracción, es decir, se hace el ejercicio mental de abstraer las formas, los tonos y los colores, y a partir de eso se va construyendo hasta llegar a una imagen realista. Luego tenemos el fotorrealismo, que es posterior al academicismo porque evidentemente surge después de la invención de la fotografía. Surge como por el año 1960, por esa década, y curiosamente como una rama del arte pop que luego fue evolucionando. En este estilo se busca la reproducción precisa de una imagen hecha por una cámara fotográfica, haciendo un análisis exhaustivo de todos los detalles, y se aleja ya bastante de lo clásico, entra totalmente en el modernismo. Normalmente la técnica que se usa para este tipo de dibujo y pintura es proyectar la imagen sobre el soporte y calcar por encima para obtener el máximo parecido posible. A veces también se hace una cuadrícula en la imagen de referencia y la misma cuadrícula en el soporte, que puede ser a escala también, y copiar cuadrado a cuadrado la fotografía. Como hemos mencionado antes, la cámara fotográfica capta más detalles que el ojo, así que se suele poner mucho énfasis en representar todos los detalles.
En estos trabajos se busca un resultado un tanto artificial, contando con las distorsiones, la perspectiva y los enfoques alterados por la cámara, y también es común representar escenas cotidianas, contemporáneas, y también muchos momentos congelados en escenas de movimiento, que esto por ejemplo no se puede hacer al pintar del natural porque no se puede, salen imágenes más estáticas y naturales. Son obras bastante objetivas, con poco margen para introducir elementos subjetivos del artista, sobre todo cuando además se representan fotografías hechas por otra persona, que también es bastante común. Y por último tenemos el hiperrealismo. Se considera una evolución del fotorrealismo. Suelen usar los mismos métodos de proyección y cuadrícula, y también se representa bastante lo cotidiano y cumple con los principios estéticos del fotorrealismo. Al igual que en el fotorrealismo, que no lo mencioné antes, en las obras no se dejan ver las huellas de la pincelada o del trazo del lápiz, relegando al autor como a un segundo plano, como si estuviera ausente, ¿no? Y una de las diferencias que tiene con el fotorrealismo podría ser, por ejemplo, que el hiperrealismo suele crear imágenes un poco más narrativas, con una representación muy fiel de detalle, pero añadiendo algún componente más creativo, donde el autor se hace un poco más presente. Suelen interpretar las fotografías o tomarlas ellos mismos también para tomar sus propias decisiones estéticas y narrativas. Es decir, no tratan de reproducir exactamente una fotografía, sino que se ayudan de ella como una herramienta. También suelen trabajar en gran formato para tener más margen, más espacio para añadir todos esos pequeños detalles. Y como dije al principio, esto es solo una forma de catalogar, pero en la realidad hay grises, ¿vale? Es decir, un artista académico puede, por ejemplo, ayudarse de una fotografía interpretándola con los conocimientos que tiene sobre cómo lo percibiría el ojo, ¿no? Quitando detalles, simplificando tonos, modificando la composición, etc. Un fotorrealista puede añadir sus propias decisiones en cuanto a si representa la fotografía tal cual o añade o quita elementos. Y también, por ejemplo, un hiperrealista podría trabajar con referentes del natural, acercándose a ellos más para ver más el detalle, o trabajando con un dibujo más a ojo, sin calcar, sin proyectar o hacer cuadrículas, rozando así un poco pues, la técnica del realismo más tradicional. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño resumen sobre las diferentes formas de representación gráfica realista, y si queréis aportar más características que se os ocurran o autores que os gusten de estos estilos, podéis dejarlo en los comentarios para que podamos ampliar más conocimiento sobre este contenido. Y nada, nos vemos por el canal. ¡Chao!